Mucho gusto, soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. En este primer Congreso Internacional de Psicología voy a presentar el tema Creatividad y Mortalidad, el estrés en la obra de Paul Klee. Una de las mejores maneras de reducir el estrés es aceptar las cosas que no puedes controlar. La libido es la energía psíquica que, de acuerdo con lo señalado por Sigmund Freud en su texto, titulado Más allá del principio del placer de 1920, puede expresarse como energía que crea y da vida o energía que destruye. Esta energía puede llevar a la intrincación o a la desintrincación, es decir, a la vida o a la muerte. Freud, 1920. En el ser humano existe el deseo de preservar la vida y para ello utiliza su energía presionando al sujeto para que trate de lograr sus metas. Cuando esta presión es adecuada, sirve de impulso a la persona para que realice su trabajo. Pero cuando la percepción de lo que se requiere alcanzar es muy difícil o inalcanzable, el organismo reacciona poniendo cantidades adicionales de energía con la esperanza de tener una mayor oportunidad de alcanzar el propósito. En estos casos, la energía es tomada de otras fuentes disponibles en el organismo, con lo cual estas últimas se debilitan. Una de las fuentes de abastecimiento a las que se recurre es la energía que utiliza el organismo para defenderse de los sedimentos que de manera continua y natural pueden estar amenazando al organismo. Al estar esta energía, como ejemplo, el sistema inmunológico puede quedar alterado y propiciar la aparición de enfermedades o en última instancia causar la muerte del sujeto. Los episodios de estrés que duran poco o son frecuentes representan poco riesgo, pero cuando las situaciones estresantes continúan no resueltas, se queda el organismo en un estado constante de activación, lo que aumenta la tasa de desgaste a los sistemas biológicos. En última instancia, el resultado es la fatiga o el daño y la habilidad del cuerpo de arreglarse. Defenderse puede verse comprometida seriamente. Manani, 2007. El estrés puede ser el antagonista de una vida que busca la creatividad y la autenticidad. Puede impulsarnos a maximizar nuestras capacidades y a fomentar la creatividad, pero también puede convertirse en una fuerza destructiva que nos desestabilice e incluso nos lleve a la muerte. En nuestra vida enfrentamos diversas fuentes de estrés. Algunas son claramente negativas, como el enfrentamiento con los defraudadores o con las personas tóxicas que buscan aprovecharse de nosotros. Sin embargo, el estrés también puede generar nuestros seres queridos o familiares, o igualmente desarrolla por la pérdida de estos, generando conflictos emocionales significativos. La manera en que enfrentamos estos desafíos puede conducirnos a superar las adversidades y desarrollarnos psicológicamente, socialmente y económicamente, o puede derrotarnos. Así, se plantea una dualidad. El estrés puede ser una llave que libera energía creativa o puede encerrarnos y llevarnos al deterioro personal. A continuación se presenta la vida de Paul Klee, cuyo maravilloso trabajo artístico nos sorprende constantemente. Sin embargo, parte de su creatividad estuvo impulsada por el estrés de los desafíos que enfrentó en su vida, demostrando cómo éste puede influir tanto en la creatividad como en el deterioro de una vida. El trabajo se realizó dentro del marco teórico de la teoría psicoanalítica y se sustentó en la metodología cualitativa de investigación como estudio de caso. La unidad de análisis fue Paul Klee y las unidades de significación analizadas fueron los hechos y declaraciones. El pintor Paul Klee, al que debemos diversas innovaciones creativas en la forma y el color en la pintura moderna, nació en 1879, un 18 de diciembre, en un lugar cercano a Berna, Suiza. Durante su infancia tuvo el apoyo de sus padres, que eran músicos, y él mismo desarrolló con mucho talento sus capacidades musicales. Tocaba virtuosamente el violín hasta el punto de que a los 11 años pasó a formar parte de la orquesta de música de Berna. Simultáneamente, desde su más tierna infancia le gustó dibujar. Su abuela le enseñó las primeras nociones del dibujo y desarrolló con él
su imaginación y su capacidad de observación. Asimismo, durante su desarrollo contó con el apoyo y compañía de su hermana Matilde, que era 3 años mayor que él. El deseo de ser y llegar a ser el mismo fue la semilla que sustentó su creatividad. Sin embargo, el ambiente culto y artístico en el que se desarrolló su sensibilidad llevaba exigencias y expectativas familiares que pedían que fuera lo que otros deseaban. Como niño obedeció, aunque simultáneamente se ejerció otra forma de expresión que le permitían sentirse en contacto con la vida, y al verla anticipar lo que ésta le mostraría, él prefirió dedicarse al dibujo. Este ejercicio le dio una experiencia en la pintura que la música no le daba, porque le dice de la siguiente manera: el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo que no siempre lo es. Klee, 1979. Con esta cita puede observarse que Paul Klee, al quererse afirmar a sí mismo, trataba de encontrar el sentido profundo de su naturaleza, el cual le parecía permanecer oculto. El dibujo se constituyó en una manera de explorarse a sí mismo en sus dimensiones internas, buscando que este mundo le ayudara a encontrar el sentido de su existencia. Por su orientación hacia el arte, sabemos que Paul Klee fue un sujeto sensible y que esa sensibilidad se vio afectada en el transcurso de su vida por acontecimientos importantes y amenazantes que enfrentó para preservar su sobrevivencia física y emocional. Dentro de ellos, uno de los primeros sucesos fue el conflicto que se le presentó a los 17 años, cuando él prefirió estudiar pintura, pues su padre, Hans Wilhelm Klee, quería que Paul siguiera la carrera de músico en la que ya, como se mencionó, desde la infancia había destacado y que le ofrecía las posibilidades de tener una vida económica y social más estable. Paul consideraba que la música estaba transitando por una etapa de decadencia y encontraba en las artes visuales un espacio nuevo y fresco para desarrollar su sensibilidad. Este desencuentro produjo muchas fricciones emocionales y un gran estado de estrés en Klee, que le hicieron sentirse lastimado y rechazado por la incomprensión. Paul, después de enfrentar muchas fricciones familiares, logró con determinación y confianza seguir el camino que prefería, buscando su propia manera de expresarse en forma más profunda y significativa. La pintura era una opción para adentrarse en el entendimiento y conocimiento de sus propios fantasmas y emociones. Asimismo, la pintura le ofrecía un camino para practicar libremente nuevas formas de expresión, que era lo que él psicológicamente necesitaba para poder comunicarse con él mismo, poder expresarse y poder ser él. Esto lo ofrecían los temas de sus dibujos, pero también la exploración de las técnicas y de los métodos lo llevaban al encuentro de nuevas formas de hablar, formas diversas de expresar y nuevas posibilidades de conectar con sus emociones. Las artes plásticas le permitían ver un horizonte más amplio y dejar que su imaginación se expandiera. Paul Klee había vivido en un mundo circunscrito por la música y ahora deseaba encontrar espacios nuevos con ideas y emociones más plenas. El joven, que antes no podía plantear su propio deseo, se asió hacia una nueva manera de expresarse con mayor libertad. Con ello recuperó la posibilidad de conectarse emocionalmente con la vida. Paul Klee llegó a decir que él era el color, es decir, la emoción que transmite los hechos de la vida. Lo afirmó de la siguiente manera: el color me posee, no tengo necesidad de perseguirlo. Sé que me posee para siempre. El color y yo somos una sola cosa. Yo soy pintor. Superar este desafío significó buscar su identidad y autonomía, revelarse a la dependencia y dar salida a su necesidad de ser auténtico. Hacer caso a sus emociones y percepciones era encontrar su color. Posteriormente, otra dificultad que afrontó Paul Klee en su década de los 20 años fue la que tuvieron que enfrentar diversos artistas: las carencias económicas durante el desarrollo profesional. No es fácil abrirse paso como artista y el reconocimiento al trabajo no es inmediato. Esta también fue una fuente de tensiones. Posteriormente, en 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Paul Klee, que contaba en ese entonces con 35 años, trabajó para el ejército alemán pintando aviones para camuflajearlos. En ese mismo año, en el mes de abril, viajó con su amigo
August Macke a Túnez. Compartían el interés por el movimiento expresionista alemán. En este viaje, el trabajo artístico de Klee recibió una fuerte influencia con el descubrimiento de una nueva percepción del color que la ciudad de Túnez le dio al tiempo que comenzó a orientarse hacia la abstracción. 5 meses después, August murió a los 27 años luchando en el frente en la Primera Guerra Mundial, lo que mostró a Klee la facilidad con la que se trunca una vida prometedora. Este evento afectó profundamente su estado emocional. Otro de sus amigos, Frank Marc, con quien colaboró e hizo una amistad íntima intercambiando ideas y propuestas creativas, en 1916 encontró la muerte en el frente a los 36 años en la batalla de Verdún, cuando un proyectil cayó sobre él. Esta tragedia también afectó a Klee profundamente y a su trabajo, dándole un tinte trágico a su visión de la realidad y de sus obras. En 1926, a los 51 años, murió de leucemia su amigo Rainer Maria Rilke. Con él había experimentado una gran amistad y una profunda afinidad e inspiración artística. Rilke, en el año de 1920, había escrito un ensayo llamado La obra de arte de Klee, que hacía referencia a las obras del pintor ensalzando su espiritualismo y singularidad. Esta muerte devastó a Klee e influyó para que el artista trabajara en temas relacionados con la vida, la muerte y la espiritualidad. Con la muerte de Rilke se rompió una conexión emocional, una fuerza motivacional y un apoyo hacia la orientación de su desarrollo artístico, dejando a Klee vacío, triste y solo y desesperanzado, generando con este evento, como en todos los anteriores, un incremento del estado emocional estresado del artista. En Alemania, en 1933, llegó al poder el nazismo. Paul Klee se vio afectado y humillado porque su trabajo fue censurado y denostado, pues se refirieron a su trabajo como un arte degenerado. La situación se agravó y perdió su plaza de profesor en Navalhaus, lo cual le ocasionó muchísimo más estrés y angustia. En ese mismo año, Paul Klee abandonó Alemania y se fue a Suiza como exiliado. En 1935, Klee, a los 56 años, cursó diversas tensiones emocionales debido a la enfermedad viral de su hijo Félix, que contaba para entonces 28 años. Félix tenía poliomielitis y, por tanto, una amenaza de debilitarlo o causarle parálisis. Paul Klee, en 1935, fue diagnosticado con esclerodermia. Esta enfermedad autoinmune, crónica y debilitante tuvo un impacto significativo en su salud y en su capacidad para trabajar como artista. A pesar del diagnóstico, Klee continuó pintando y produciendo arte, aunque su salud se deterioró rápidamente en los años siguientes. La esclerodermia que cursó Paul Klee es una enfermedad que afecta a diversos órganos y particularmente a la piel y a los vasos sanguíneos. Este padecimiento tiene como origen aspectos genéticos, ambientales y psicológicos. Dávila 2004, que pueden alterar el sistema inmunológico. En el caso de Paul Klee, la deficiencia de su sistema inmunológico se vio incrementada por el sinnúmero de intenciones que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida y que lo llevaron a vivir un gran estrés. Con el aumento del estrés emocional, las enfermedades autoinmunes se desarrollaron, exacerbándose los síntomas. Sánchez 2006. La repetición a lo largo de la vida de estos estados alterados emocionales afecta paulatinamente al sistema inmunológico y facilita la manifestación y exacerbación de la enfermedad, dice Santos 2020. El estrés prolongado afecta negativamente al sistema inmunológico, provocando una respuesta inflamatoria crónica que en ocasiones contribuye al desarrollo o empeoramiento de la enfermedad. El estado de estrés, incrementado cada día por las amenazas a su integridad física o emocional, destruyó a Klee y con él a su sorprendente capacidad creativa. La sensibilidad del artista manifiesta ya desde su infancia lo llevó a experimentar el estrés con mayor intensidad, cada vez que tenía que enfrentar la adversidad, provocándole importantes alteraciones emocionales. La esclerodermia de Klee empeoró cada día su estado de salud hasta su muerte en 1940 a la edad de 60 años. En conclusión, al revisar la vida de Paul Klee, se puede observar las relaciones polarizadas y complejas que generaron las tensiones emocionales en su vida y que él fue experimentando.
Estas alteraciones emocionales intensas favorecieron por una parte la gestación de obras creativas, pero por otra lo destruyeron. Paul Klee, al enfrentar la adversidad, se conformó con la familia, con la guerra, con las enfermedades y tuvo que confrontarlas, a todas ellas y con las muertes de sus seres queridos. Con su familia experimentó el rechazo de sus deseos de ser. Enfrentó en la vida la marginación, el peligro, la destrucción. En cada etapa superior y transformó estos obstáculos en expresiones creativas. Su talento innovador lo llevó a generar imágenes del porvenir, formas que derivan de las presentes y que solamente pueden ser percibidas a través de la observación profunda. Con su arte logró hacer visible lo que aparentemente no lo es, pero en contraparte, por estos estados intensos de estrés, su sistema inmunológico fue quedando dañado. Encontrar lo que aparentemente no se ve fue la forma en la que Paul Klee percibió la vida y proyectó su deseo de encontrarse y de verse a sí mismo. Para ello enfrentó los reveses, porque el encuentro con la verdadera esencia implica el enfrentamiento a las oposiciones para poder indagar y reencontrarse en las propias dimensiones internas del alma. Paul Klee es un ejemplo vivo de cómo manejar el estrés extremo en favor de la creatividad. Hizo que de sus intensas experiencias emocionales un motor que le permitió sobreponerse a la adversidad y contribuyó con sus aportaciones creativas fundamentales e inolvidables en el campo del arte. El ejemplo de su lucha intensa muestra cómo la creatividad coexiste con la adversidad y que es posible transformar el estrés en una expresión creativa. Estas experiencias se convirtieron en fuentes de inspiración para el arte moderno y dejaron una herencia innovadora en la forma y el color, enmarcadas en una filosofía propia de la percepción de sí mismo y del contexto. Esta es la bibliografía, las referencias electrónicas y agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.